casi no tenemos tiempo. A 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. ¿Tu Biblia? Ok. 1 Timoteo 4:12. ¿Lo tienen? Ahí atrás. No, 1 Timoteo 4:12. Ok. ¿Lo tienen todos? Solo Rebeca dice amén. Ok. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y el 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Gracias. 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Bien curioso porque si les pregunto, aquí la mayoría tiene más de un año de ser creyente o de ser cristiano, ¿sí o no? Pero muchas veces en ese camino dudamos si estamos en verdad en el camino que es. Muchas veces pensamos, estoy haciendo lo correcto, estoy en el lugar indicado. Y el tema para los que apuntan es one way o un camino. ¿Ya? Porque solo hay un camino. El mundo ha disfrazado o ha mentido. Dice que el enemigo eso es lo que hace. Mentir. Y ha hecho muchas sectas y religiones diciendo que lo malo parezca bueno y que lo bueno parezca malo. ¿Ya? Pero solo hay un camino. Y estamos en el camino correcto, que es lo más importante. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque como jóvenes van a empezar a entrar en una etapa, por ejemplo, en el colegio. Me comentaba una señorita en esta semana, tengo que llevar psicología el próximo año y no quiero llevarla. ¿Por qué? La psicología es bonita, le decía. Porque no sé si voy a estar de acuerdo con todo lo que se va a hablar. Y le decía, la psicología estudia al ser humano, el comportamiento del ser humano en la sociedad, cómo se desenvuelve. Entonces me decía, pero es que meten mucha filosofía. Ahí entramos, ahí ese es el problema. Y sí, pero si nosotros estamos en el camino correcto, y si estamos firmes, que es lo más importante, pueden venir muchas filosofías, o pueden venir a hablarnos de muchas cosas, pero si nosotros estamos creyendo que estamos en el camino correcto, no me van a mover de donde estoy. Pero ¿cuál es el problema de muchos jóvenes que crecieron en el cristianismo, que crecieron en familias cristianas y que al llegar a la adolescencia se perdieron? ¿Por qué se desviaron del camino? Regresemos a Timoteo. En el 12 dice,
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El 3 dice, entre tanto que voy, y aquí pongan atención, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si nosotros tenemos estas tres cosas, difícilmente nos van a mover. ¿Ya? Es como cuando vas en la carretera y camino a Winnipeg, ves los grandes letreros y ves un montón de flechas en los letreros y cada flecha tiene un nombre diferente de la calle o de la avenida que va, o salida o entrada de una X calle. Pero si tú sabes para dónde vas, vas a seguir el camino, aunque hayan muchas opciones. ¿Por qué? Porque conoces el camino. Porque te tomaste el tiempo de estudiar tal vez el mapa. Porque te tomaste el tiempo de estudiar el GPS. Porque te tomaste el tiempo de estudiar las diferentes calles que había, opciones. Entonces hacen lo mismo en el cristianismo. Si nosotros nos empapamos, y Dios nos está mandando a eso, a que nos empapemos de conocimiento. Pero no solo de eso, porque el conocimiento es vano si el espíritu o la revelación no está en nosotros. Entonces por eso dice, buscar la exhortación también. Hermano, ¿qué entienden por exhortación? No, muchas veces malinterpretamos las palabras y ese es el problema. Si exhortación es como, un regaño, llamada de atención, ¿algo así lo entienden? ¿Sí o no? Sean sinceros, ¿sí así lo entienden? Yo no lo entiendo, pero ni pienso. Ni nada. Ok. Formar. Por ahí va. La exhortación es dirigir. ¿Qué? Dirigir. Por eso nos dice que busquemos exhortación. El joven, cuando ya entra a los 16, 15 años, empieza a haber muchas preguntas en nosotros. Y ahí donde entra la confusión o la duda de que si estamos en el lugar indicado. Porque si tú le preguntas a un amigo o a una amiga o a un compañero de la escuela y lo invitas muchas veces a la iglesia y ellos te van a decir, pero es que aburrido eso, y no tenés algo más que hacer o no tenés a otro lugar donde invitarme. Porque ellos piensan que están en el camino correcto, porque no fueron instruidos, porque no fueron exhortados adecuadamente, no fueron dirigidos. ¿Ya? Entonces cuando dice que busquemos exhortación, no es que vayamos a buscar al pastor para que nos regañe, o a nuestro papá, o a un líder, sino venir a la palabra y venir al Espíritu Santo, buscar el Espíritu Santo que nos diga y nos revele lo malo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Qué más dice que tenemos que hacer entonces para no desviarnos del único camino? Exacto, enseñanza. ¿Dónde está? En el 13. 1 Timoteo 4:13. Lectura, exhortación y enseñanza. Muchas veces hacemos cosas por ignorancia. ¿La ignorancia sí la conocen? ¿No? ¿Sí o no? Vaya. Un ignorante hace muchas cosas porque no lo sabe, o dice muchas cosas porque no tiene entendimiento o conocimiento. ¿Ya? Entonces Dios nos está mandando a que busquemos esas tres cosas. Es como que te digan hoy en día,
que cuando vayas a un viaje te digan revisar las llantas de tu carro, échale gasolina a tu carro y revisa que tu carro tenga agua. Porque sin esas tres cosas, pues te vas a quedar virado en el camino. ¿Sí? O para los que caminamos, es como que te digan, ponete los guantes, la jacket y el gorro. O los ski pants para Natalia. Porque si no te vas a frizar allá afuera. ¿Me entendés? Entonces Dios nos está dando las herramientas para caminar el camino o para dirigirnos en el camino. ¿Por qué? Ahora viene el por qué. Y vamos a Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. ¿Quién tiene por la palabra juventud? Así rapidito. Díganme algo, una frase. No, cuando estamos jóvenes. Fuerza. Natalia. Formación. Energía. Una risa. Rápido. Rebeldía también. Rebeldía. Desobediencia. Desobediencia. Qué barbaridad. Rápido, Ruth. ¿El qué? Miedo. No. Ignorancia, emoción. Kevin. Una cosa que te diga la juventud. ¿Cómo se dice cuando? Confusión. Confusión. Andrea. Como cuando, no sé. No sé, como cuando tenés dudas. Confusión. Ok. Dice, y si buscan este término en cualquier diccionario, dice que juventud significa comienzo, inicio, principio o primeros tiempos. Entonces, en el camino somos primerizos, porque somos jóvenes. ¿Sí o no? Pero, Bueno, vos ya no, pero ¿eso me iba a decir? no. Ah, ok. ¿Pero qué? Nosotros decimos. ¿Pero qué? Yo estoy joven. ¿Pero qué? No, como, pero, ¿cómo se dice? Que la juventud es un inicio, un comienzo. Y nosotros estamos o somos primerizos en el camino que estamos llevando. Porque si No, pues ya llegaste. ya vos llegaste, ya te fuiste por otro lado. En la sociedad, cuando tú llegas a la juventud ya eres alguien. Cuando eras niño no eras nadie. En la sociedad. En la sociedad, aclaro. En la sociedad no, pero en la sociedad sí. Aclaro. ¿Por qué? Porque como niños solo pensamos en jugar, en juguetes. Pero cuando llegas a la juventud, tu vida cambia. Hay exigencias en tus estudios, porque no es lo mismo estudiar la high school que estudiar la primaria. No es lo mismo. Las exigencias son diferentes. O no es lo mismo la high school que la universidad. Ya. Entonces, lo mismo es en la vida. No es lo mismo la niñez que la juventud. Ni la juventud que la adultez. Cuando ustedes sean adultos, que ya les falta poquito, en serio, cuando menos vengan a sentir, ya van a estar en la adultez. Por experiencia se lo dice Andrea. Ok. Ni que yo fuera la Entonces, nosotros somos primerizos en la vida. ¿Ya? Y tengan eso en mente. ¿Qué es lo que cuando... Ay, eso me gusta. Cuando un nuevo llega a una escuela, le hace bullying. Si es bonito, todas las niñas le hablan. Si es bonito, se hace popular rápido. Ajá. No, pero cuando llega un nuevo a un lugar, ya sea a la escuela, se siente nervioso. aún incluso en la iglesia,
Aparte del bullying que le hacen, Nadie le habla. sí, ese es bullying. Pero eso es un primerizo. ¿Ya? A eso voy. Y te sentís confundido. Te sentís que no estás en ambiente. Te sentís que estás en el lugar equivocado. ¿Sí? Entonces, en la vida, si tú no estás afirmado que estás en el camino correcto, en el transcurso de la juventud, te va a pasar lo mismo. Vas a creer que no estás en el lugar indicado, que no estás en el lugar correcto. Y por eso muchas veces dudamos. Y por eso muchas veces cometemos errores. Y por eso muchas veces el enemigo entra a nuestras vidas y nos murmura al oído y nos desviamos del camino. ¿Sí? Ahora, Hebreos 12:1, ¿lo encontraron? ¿Sí? Ok, dice, y esto creo que lo leímos hace 2 semanas. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo eso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando al oprobio, y se asentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aparte de que cuando entras a la juventud ya eres alguien en la sociedad, la mirada está puesta sobre ti. El gobierno de Canadá tiene la mirada puesta en la juventud. Porque Canadá o el gobierno de Canadá cree en los jóvenes, cree en la juventud, cree que hay potencial. Y tal vez no ven tanto el potencial, sino el dinero que pueden generar. Pero ya tienen la mirada puesta en ustedes. Y por eso en los colegios ustedes ven tantos talleres, por eso en los colegios ven tantas materias que no son básicas, se podría decir, sino que son eso, talleres. De computación, textil, de cocina, de taller, de mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Porque saben que hay un potencial en ustedes, ¿ya? Porque pueden hacer crecer más este país. ¿Sí? Entonces, si nosotros no estamos convencidos de que estamos en el camino correcto, nos vamos a desviar fácilmente. Porque el gobierno, o mejor dicho, el país, te brinda muchas oportunidades. Y si no estás bien parado, te puedes desviar del verdadero camino. Como músicos, aquí hay muchos, o la mayoría, se pueden desviar fácilmente en ese mundo. Con una canción que suena ya en la radio, ya, con una simple canción que suena en la radio, puede marcar una gran diferencia. Que si tú no estás firme en el camino, te vas a desviar. ¿Sí? Ahora, quiero que se graben esta frase. Lo que estás viviendo no es tu destino. Es solo el camino a tu destino. ¿Cómo era? Lo que estás viviendo no es tu destino, solo es el camino a tu destino. Exacto, fácil. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Muchas veces lo que estás viviendo no es tu destino, es solo el camino a tu destino. Saben que muchas veces fracasamos porque creemos que ya llegamos a lo máximo y que somos ¿qué?
Que somos Rambo, dice. Que somos lo mejor. Y nos estancamos. ¿Ya? Pero en realidad solo era un paso más que tenías que dar en tu vida para llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Entonces, el camino que Dios tiene preparado para ti va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y solo hay un camino. ¿Ya? Por eso en esta tarde, cuando oremos, vamos a pedir a Dios que nuestros ojos sean enfocados solo en ese camino que es Él. ¿Sí? Porque fácilmente nos podemos desviar. Fácilmente nos podemos desviar del verdadero camino. Entonces, ¿por qué les mencionaba esta frase? Porque es importante saber que lo que estamos viviendo o lo que van a empezar a vivir como jóvenes solo es un proceso en el camino. ¿Me entienden? Muchas veces nos frustramos y eso, tal vez Gaby ya pasó esto. Yo tenía como 13, 14 años y me empezaron a salir las espinillas y los barros. Y como joven se frustra uno y anda ahí, a cada rato se toca la cara, ¿verdad? Y se frustra y dice, ay, y solo pasa así tocándose, tratando de quitarse el barro, la espinilla. Y muchas veces un adulto se te va a acercar, en mi caso, mi mamá y mi papá, y me decían, no te toques la cara, porque va a ser peor. Una vez me sentí tan mal porque estaban preguntando por mí y me escribieron así. Un muchacho trigueño dice, me levanto, que tiene barrito Y querés que la tierra te trague. ¿Ya? Y cuando estás en esa etapa, sentís que nunca vas a salir de esa etapa y te frustras. Y como dice Gabriel, a veces ni querés ir a la escuela porque te salió un gran barro aquí en la nariz. ¿Ya? Otra etapa es cuando tu voz empieza a cambiar. ¿Ya? Sí. ¿Saben? Yo tenía una amiga, una muy buena amiga, y cuando ella empezó a desarrollar, era como 2 años o 3 años mayor que mí, y empezó a desarrollar, fue bien gracioso porque llega donde mi mamá tenía mucha confianza con ella, y le decía, estoy enferma, niña Paula, Paula se llama mi mamá, estoy muy enferma, le decía, y mi mamá preocupada, ¿y qué pasó? Y ella le contó lo que le había pasado, ¿no? Las niñas saben. Pero las niñas se sienten frustradas también en esos cambios. ¿Ya? Y solo fue parte del proceso de desarrollo humano. ¿Sí o no? Hoy ya no tenemos barro, poquitos. De vez en cuando. La voz ya no te salen los famosos, ¿qué? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo dicen en Honduras? Pollos. Ok, en Honduras le dicen pollos, en El Salvador le dicen gallos. No, en serio. Sí, son machos. Ok. Y las niñas solo fue una etapa a su primer periodo. ¿Ya? Es algo natural, algo normal. Ahora, cuando llegues a la universidad, va a haber otro proceso, otra etapa de tu vida. En mi caso, no, en mi caso, cuando llegué a la universidad, para comenzar, no conoces a nadie. Cuesta ser amigo.
No, es fácil. Sí, ¿por qué a mí me pagaría? Tampoco la ponen. El aula era, sin mentirte, el del tamaño de este salón. Y una gran pizarra aquí atrás. Y un cosito de estos aquí. Y el doctor enfrente. Y habían como 80 individuos ahí sentados, incluyéndome. Y la famosa materia de anatomía. Y empezabas a ver a todos lados. Y te sentís que no estás en el lugar correcto. Y yo me pregunté en esa primera clase, ¿estoy en el lugar indicado? Porque muchas veces nos vamos a sentir así. ¿Ya? Y en el cristianismo, si tú no te cuidas y no obtienes las 3 herramientas que ya mencionamos, posiblemente te sientas así. Te vas a sentir que no estás cómodo. Vas a sentir que no estás en el lugar indicado. Y va a llegar hasta la altura que vas a decir que estás desperdiciando tu juventud. Y por eso vemos las reuniones de jóvenes y no pasan de 10 o 15. Porque sintieron que estaban en el lugar equivocado. Y el mundo te va a ofrecer más opciones de caminos. Pero hoy quiero que salgamos de este lugar convencidos que solo hay un camino. Pero más que convencidos que solo hay un camino, quiero que salgan de este lugar deseando no salir de este camino. Porque yo lo experimenté y ya se los he contado. Y vaya que es triste, vaya que es feo, vaya que es lo peor que puede haber. Después de haber conocido de Dios, después de haber sentido el amor de Dios y la presencia de Dios en tu vida, dar un paso a un lado, se siente feo. Y se lo digo de corazón y con mucho amor. No se salgan del camino. Estén firmes, estén firmes. ¿Sí? Van a venir muchos deseos, muchos impulsos, muchas pruebas, muchas tentaciones, pero no se salgan del camino. No se salgan del camino. Y si por A o B motivo andás volando bajo, o en el día de mañana volás bajo, vení el Señor rápido. ¿Sí? Porque cuando tú te sales del camino, das un paso a un lado. Pero no se queda ahí, porque das un paso más y otro paso. Y así consecutivamente te vas alejando más y más y más del verdadero camino. Cuando venís a sentir, estás tan lejos que te sentís inmerecedor de regresar al camino correcto. Ya. Pero Dios es bueno. Amén. Y yo me digo muchas veces, y esto es lo que me mantiene firme a mí. ¿Saben que Dios no es justo? Ángeles, ¿crees que Dios es justo? No, ¿sí o no? ¿Sí es justo? ¿Sí o no? Andrea, ¿crees que Dios es justo? Gabriel, ¿piensas que Dios es justo? Yo digo que no. Sí. Cuando dijiste que no, yo he pensado siempre que Dios es justo, y a veces uno lo dice, ¿verdad? Dios es justo, pero
ahorita que dice que no me puse a pensar rápido. Ok, Dios no es justo. ¿Por qué no? Porque, Es más perdona, que justo. Hace algunos meses hablé sobre la justicia. Si Dios fuera justo, nos castigara cuando tendríamos que ser castigados. Si Dios fuera justo, ¿por qué se la justicia? no estaríamos acá. Dios es justo en otro sentido. Lo que les quiero decir es que si Dios fuera justo o si cumpliese la justicia, no estaríamos acá. Pero sí la va a cumplir. O sea, Dios es más que justo. Eso quiero que entiendan. Dios es más que justo. Porque la justicia, lo decíamos hace unos meses, la justicia es aquella que cumple lo correcto. Entonces, ¿qué es lo correcto para nosotros? ¿Qué nos merecemos nosotros? Justicia. Pero si somos rebeldes, si no venimos a la iglesia, si no oramos, si no leemos la palabra, ¿qué merecemos? La justicia, merecemos justicia. ¿Y cuál es qué es lo justo para alguien desobediente? Un castigo. ¿Dios nos castiga? No, Pero nos va a castigar. no. Porque no. Dios no castiga. No, pero digamos, ya después cuando Él venga, se nos va a Si no castigar. pasa, No. Por eso les digo, Dios es amor y ahí lo cubre todo. Ya. Dios es amor. Si la justicia viniera sobre nosotros, como dice Natalia, no estuviéramos acá. O sea, a ese punto voy. Nosotros somos malagradecidos con la bondad de Dios. Ya. Pero y a veces, digamos, hacemos algo malo y ya después nos dice que fue castigo de Dios. No. Son las consecuencias. Exacto, son las consecuencias de nuestros actos. Les hablaba también que toda acción tiene una reacción. La acción que yo haga hoy va a haber una reacción en un futuro, o las consecuencias de lo que yo hice hoy. ¿Ya? Por ejemplo, a cada rato lo comento con Gabriel, con el ejemplo del carro. Dios te da el dinero, Dios te da las fuerzas para que tú trabajes y obtengas el dinero. Y el mundo te va a ofrecer 1001 cosas. En este caso pongamos el carro. ¿Ya? ¿El carro es necesario acá en Canadá? Es necesario. Ok. Pero la decisión que tú tomes es tu decisión. Dios tiene un carro para ti. ¿Ya? Tiene un carro para mí, para cada uno de ustedes. Pero si yo desobedezco a la orden de Dios o al tiempo de Dios, puedo hacer una mala compra. Y obtener un carro tal vez en buen precio, pero que a lo largo me va a hacer ¿qué? No me va a servir, porque no era el tiempo de Dios. Entonces no es un castigo de Dios. Fue una mala decisión mía. ¿Ya? Pero regresando al tema. Regresemos a Timoteo. Para ir terminando. Ya. Cuatro 14. Y con este creo que termino.
Amén. Dice el 14, no descuidemos el don que hay en ti, o no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía de la imposición de las manos del presbiterio. Y el 15, a donde quiero llegar, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, ya estamos en el camino. Amén. Estamos caminando en el camino correcto. Amén. Pero no va a ser fácil. ¿Lo saben? Ok. Entonces por eso Dios nos está diciendo que nos ocupemos de esas tres cosas. ¿Cuáles eran? Lectura, exhortación y enseñanza. ¿Entendieron? Díganme si entendí. O si no entendieron, díganme no entendí. Ok, ¿entendieron? 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 Ustedes no siguen indicaciones, ya ven. Les dije, digan si entendí o no entendí. ¿Entendieron? Sí, entendí. Ok, entonces el día lunes lo voy a ver en células con un invitado. El día martes lo voy a ver en oración, con rodillas dobladas, orando, no durmiéndose. Los miércoles lo voy a ver en Berea, estudiando la palabra. Los jueves en el culto familiar. Sí, es familiar, es culto familiar. Y el viernes se lo voy a dejar libres para que puedan salir. Pero el sábado los quiero aquí trabajando. Bueno, hermano, pero el viernes Ok, yo sé que tenemos trabajos, yo entiendo, Gabriel, tenemos estudio, tenemos etcétera, etcétera. Pero Dios nos está mandando a que busquemos esas tres herramientas para seguir en el único camino que hay. Amén. ¿Ya? Ahora, no me lo están preguntando, pero pregúntenle al hermano Joer. Creo que él estuvo como alrededor de 3 o 4 años trabajando de noche. Pregúntenle si esos 3 o 4 años estuvo escaso de esas tres herramientas. El trabajo no es pretexto. El estudio no es pretexto. La familia no es pretexto. Yo estuve 2 años de noche. ¿Es difícil buscar esas tres herramientas con ese horario? Sí, es difícil. Pero se puede. Y ella tiene la clave. Vencer, ¿el qué? La pereza. Vencer la carne es todo. Si yo les pregunto a qué hora se durmieron ayer, no me contesten. Pero sé que se desvelaron. No, no inventen. Sí, a las 10. Pónganse de pie. A las 10 de la mañana. Yo sé que se desvelan. No, yo me dormí a las 10. No tengo que estar a las 10. Me acosté a las 10, pero era como a la 1. Ok, se durmieron temprano ayer. Pero nos desvelamos, me incluyo. Si ustedes me preguntan a qué horas me duermo todos los días, a la 1 de la mañana. Ah, no me lo conectaba a Facebook. El Facebook está abierto. A la 1 de la mañana me acuesto o me duermo todos los días. Y el Señor me levanta a las 4 de la mañana para orar. Y les soy sincero, no siempre lo hago. Pero lo hago. A las 5 ya me estoy bañando porque a las 6 tengo que salir para mi trabajo. Y paso más de 8 horas metido en ese, gracias a Dios, trabajo. Me llevo. Pero ¿qué les quiero decir? Es que si tú haces a un lado la pereza y organizas tu tiempo
esas 3 herramientas las vas a obtener. Hermano, pero yo no soy maestro para enseñarme. El Espíritu Santo es el maestro de todos y Él nos enseña. ¿O cree que el pastor y los diferentes pastores conocen la Biblia porque son unos genios? La conocen porque Dios y el Espíritu Santo se las ha revelado. Pero ellos buscaron. ¿Ya? Entonces, en el camino van a haber procesos. El estar aquí arriba, cantando o tocando, es un proceso. Pero para llegar a ese punto del proceso, tienes que prepararte. ¿Ya? El estar ahí arriba no es solo de tocar un instrumento o de cantar la letra de una canción. El estar allá arriba, en esencia, es ministrar el Espíritu. Amén. Y Gabriel está aprendiendo eso. Y está siendo dirigido por el Espíritu. Pero él está buscándolo. ¿Ya? Entonces, el estar allá arriba, tienes que buscar esas 3 herramientas. Porque vas a ser herramienta útil allá arriba. El pastor le dice muchas veces a las que cantan, que canten. Le dice muchas veces que algún día ellas van a dirigir. Gabriel lo sabe y no es fácil dirigir. Porque no es solo cantar. Entonces el pastor les está diciendo porque tienen que prepararse. No está diciendo solo porque canten bonito, sino porque tienen que prepararse espiritualmente. Cuando tú entras a una etapa espiritual, es muy diferente. La semana pasada, creo que fue el lunes, yo tuve una lucha, así literalmente, una pelea espiritual. Y no sé si fue en sueño o si de verdad lo estaba viviendo, pero lo sentí muy real. Y estaba en mi cama y me veía yo mismo, por eso no sé si estaba durmiendo, o sea, si estaba soñando, perdón, o si en verdad lo estaba viviendo. Pero sentía como 3, no sé si eran espíritus, pero eran 3 sombras tomándome del cuello. Y yo solo empezaba a orar y a reprender. Y entre más oraba, ellos más apretaban mi cuello. Y yo decía, Señor, ayúdame. Y ese día me levanté súper cansado, como que de verdad me habían dado una gran paliza. Pero cuando yo oraba más fuerte, podía ver que estas sombras se alejaban. Pero cuando yo dejaba de orar, ellas volvían a tomar fuerza. Hubo un momento en que empecé a reprender más fuerte y se fueron. Y ahí fue cuando yo desperté. Y el Señor me dijo, si querés lo que estás pidiendo, vas a luchar. Y lo entendí literalmente. Y no es para darles miedo, pero tenemos que anhelar crecer espiritualmente. No nos estanquemos. La semana pasada había una prédica muy bonita sobre el Espíritu Santo y sobre la administración del Espíritu Santo. Perdón, era en escuela dominical.
Y es cierto, debemos de anhelar el bautismo en el Espíritu Santo. No sé por qué le estoy diciendo esto, porque ya terminé, pero tenemos que anhelar esto. Si ustedes quieren crecer, tienen que anhelar el bautismo en el Espíritu Santo. El 31 de diciembre en la casa de Gabriel veíamos una vigilia llenísima de jóvenes sirviendo. ¿Sí o no, Gaby? Eran más de 300 jóvenes danzando, y en su rostro reflejaba eso, un anhelo porque el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Me preguntaba por qué ellos anhelan esto. Ustedes saben que en Centroamérica las cosas no están tan fáciles económicamente, pero espiritualmente están mucho mejor que nosotros, se lo diré. Y para mí eso es mejor que una casa, que un carro o que un gran sueldo. Pero ellos están anhelando día a día que la presencia de Dios descienda sobre su vida. ¿Qué anhelamos nosotros cuando venimos a la iglesia? Que termine el culto ya. ¿Ven la gran diferencia? Entonces anhelemos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Quieres cambios en tu vida? Anhela eso. ¿Quieres cambios en tu familia? Anhela eso. Amén. Ok, cerramos nuestros ojos.